De Ana Gabriel lo sabemos todo, porque ella misma nos lo ha contado, que es una puta traidora, amargada y mal follada. Tal cual se ve a sí misma. Y lo cierto es que por su forma de taparse, Ana Gabriel no se viste, se limita a tapar con harapos propagandísticos el cuerpo con el que la madre naturaleza la ha castigado. Es evidente que algunos de los adjetivos con los que Ana Gabriel se autodefine le quedan como anillo al dedo. Hay otro par de cosas que, aunque Ana Gabriel no nos haya contado... La consejera de Sanidad catalana, que está en manos del PSC, Partido Socialista, recomienda sexo oral a los menores. Esta señora es una guarra, una puerca, y está fabricando degenerados. Enseñarle a un niño, a un adolescente, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y cuando le venga en gana, es esclavizarlo de por vida. Se nos prohíbe fumar, pero a los niños en Cataluña, desde la Consejería de Sanidad, esta guarra les anima a meneársela, perdón por la expresión, y a practicar sexo oral. Esta es una sprint, tías. Esta tipa es una zorra. Repugnante. Pero ¿cómo se puede combinar a un adolescente, a un niño, a hacer ese tipo de prácticas sexuales en el colegio? ¿Pero qué sociedad estamos fabricando? ¿Cómo definiría usted su ideología? Yo tengo una ideología que hoy efectivamente está muy mal vista, porque se ha echado sobre ella mucho desprestigio. Tengo una ideología que fundó un hombre en los años 30 en España, que acabó frente a un piquete de fusilamiento y que pocos minutos antes de ser fusilado se dirigió al hombre que mandaba el piquete, que lo iba a fusilar en Alicante, y le planteó lo siguiente: dice, vosotros no podéis desear que yo muera, porque mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero fundamentalmente para aquellos que por carecer de pan y de justicia no se pueden reconciliar con la idea de la patria. Ese hombre se llamaba José Antonio Primo de Rivera, y gracias a él y a su ideología, pues todos los grandes avances sociales que ha tenido España en el siglo XX, de justicia social, pues se deben a su ideología. Sí, es una ideología enclavada en la derecha, y para entendernos, pues sí, estoy orgulloso de ser de derechas. Y aprovechando que tenemos un jurista y un diputado en la mesa, pues yo voy a hacer una pregunta, porque como soy tonto, y la verdad es que leí la Constitución hasta el artículo que me hizo votar no en 1978 a la Constitución, por cierto, como Aznar, pregunto al jurista y al diputado. Creo que hay un artículo en la Constitución que encomienda a alguien la salvaguarda de la unidad territorial de España, patria común de todos los españoles. ¿Hay un artículo o estoy yo equivocado? Dígalo usted, de la propia senador de la patria. Dígalo usted. La propia fiscalía tiene que empezar. Bueno, el ejército. ¿Tú serías partidario de mandar el ejército a Cataluña, Eduardo? Antonio Gala, esa maricona vieja, escritor, ¿cómo se diría? Pues en los años 20, escritor de modistillas. Pues esta maricona vieja se permitió el lujo de insultar. No sé si estaba en Sueca acariciando efebos, que es lo que a él le gusta, claramente. Esta escritora para modistillas de esta maricona vieja. Y toda esta tropa, a la que llegamos la bien pagada, encabezada por ese maricón que se llama Pedro Cerolo. Y el maricón de Pedro Cerolo y toda su tropa de titiriteros, un maricón como tú, en Teherán estaríais colgados de las grúas, con ese cuerpecillo tuyo que no sabemos si es de hombre, de mujer, de hermafrodita o de Valle César. ¡Hala! Ponte el tutú, enarbola la bandera del arco iris y a manifestarte a Damasco y a Teherán. A ver si hay algún juez que se anime a meter a chapote a la puta de su novia y a todos sus compañeros de comando en un vuelo de la CIA y que se los lleven a Guantánamo, coño. A las dos pa' Guantánamo. Chapote y su puta madre, pa' Guantánamo. Pero mira, si te voy a ser muy sincero, Juan Antonio, te voy a ser muy sincero, a mí que a Chapote le peguen 2 tiros, preferentemente de manera injusta, es que me llena de satisfacción.